Listo, puedo empezar. Sí, doctora, ya puede empezar. Muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Ruth Ambrosio Lázaro, soy médico radiólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Y bueno, el tema que les vamos a tratar el día de hoy es básicamente la valoración radiológica de una entidad bastante frecuente en nuestro medio y, digámoslo así, el pan de cada día de las emergencias, ¿no? Creo que de todos los hospitales eh, de nuestra capital, ¿no? Y de todo el país. Bueno, eh, podemos continuar, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, en este tema y en esta ponencia, bueno, no hay ningún tipo de conflicto de interés con este tema. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente los objetivos de esta ponencia es conocer la pancreatitis aguda como una entidad bastante frecuente, conocer sus etapas, ¿no? Conocer las etapas de la pancreatitis aguda, ¿ya? Y acerca de lo que son la apariencia por imágenes, diagnóstico por imágenes de las colecciones, ¿no? Asociadas con la pancreatitis, así como analizar el sistema de clasificación Atlanta, que es un sistema de clasificación bastante estandarizado y que va a ser de uso común tanto de radiólogos como la interacción que se tiene con gastroenterología y con las áreas de cirugía. Por tanto, nos va a ayudar a manejar los criterios de la clasificación, tanto de la pancreatitis aguda como de sus complicaciones, tanto tempranas como tardías. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, si hablamos en cuanto a lo que es la situación en América Latina y en el Perú, bueno, la pancreatitis, como saben, constituye una de las causas más importantes, ¿no? De ingreso hospitalario por enfermedad gastrointestinal, ¿no? Según este estudio que se ha realizado, ¿no? Básicamente de Valdivieso Herrera, que es un estudio macro, ¿no? Y la incidencia de pancreatitis aguda a nivel mundial ha ido aumentando paulatinamente, ¿no? En el transcurso del tiempo, ¿no? Lo sitúan más o menos en un rango de entre 4.9 a 73.4 casos, ¿no? Por cada 100.000 habitantes a nivel mundial. Básicamente en Latinoamérica, que es, digamos así, donde se ha habido mayor preponderancia de esta patología, ¿no? El Perú ocupa digámoslo así, un sitial promedio de 28 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Que a comparación de otras sedes de Latinoamérica como Brasil, por ejemplo, ¿no? Es realmente bastante alto, ¿no? Entonces, dentro de ello, la etiología biliar es la principal responsable en casi 70% de todos los casos registrados, ¿no? Como veremos en las siguientes diapositivas, la etiología biliar netamente es una de las principales responsables y es una de las patologías más frecuentes que vamos a ver en nuestras emergencias. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en cuanto a lo que es la epidemiología de esta enfermedad, ¿no? Vamos a darnos cuenta que básicamente la pancreatitis en su gran mayoría es una patología que va a ser leve, ¿no? Básicamente del 100% de pacientes que van a llegar pues, a una emergencia, el 80% van a ser casos leves, ¿no? Casos leves, el 80%, de los cuales básicamente avanzarán, progresarán de repente de una manera a la severidad, ¿no? Y que alcanzarán la mortalidad, pues un rango bajo de 1 a 3%, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el restante, o sea, el 20%, 20 a 30% restante,
van a desarrollar una patología de moderada a severa, ¿no? Y este tipo de pacientes sí va a evolucionar ya a un grado de mortalidad ya un poco más elevado que alcanza hasta el 15%, ¿no? Ahora, de ese 100% de pacientes, casi la etiología biliar va a corresponder a un 40-70% aproximadamente de etiologías que puedan ser la causa de esta enfermedad, ¿no? El alcohol se va a atribuir más o menos un 25 o un 41% de todos los casos, ¿no? Y ya de una forma más rara, según lo menciona, vamos a tener en cuenta, según esta bibliografía, ¿no? Esta bibliografía según Van Dyke y Hallensleben, eh, atribuye un 5% raro, ¿no? Al uso de drogas y refiere también a los eventos de la CEPRE, ¿no? Acá, bueno, en este caso de la CEPRE, sí de repente podríamos discrepar un poco en cuanto a este estudio de investigación, ya que va a depender mucho, ¿no? Depende mucho por lo menos en el hospital en el cual laboro y en las sedes en las cuales yo he estado, las CEPRES han tenido, siempre han tenido un número un poco alto de recurrencias con procesos de pancreatitis, ¿no? Generalmente todos han sido leves, ¿no? Ninguno ha llegado a un grado de severo, moderado, severo, que haya llegado a mortalidad, ¿no? Pero sí es bastante frecuente la posibilidad de pancreatitis post-CEPRE, ¿no? Ahora también dentro de las etiologías menos frecuentes sí existe el de la hipertrigliceridemia, ¿no? En un 10%, y en el caso también de gestantes, en el que se ha visto, ¿no? Que este detalle de la hipertrigliceridemia en gestantes llega hasta un 50% de casos en el que se llega a desarrollar pancreatitis, ¿no? Y las que tienen las causas ya desconocidas, en las cuales no se llega a encontrar la causa de causas idiopáticas, ¿no? Y también un porcentaje de pacientes, ¿no? Un porcentaje de pacientes que llegan a la emergencia con un cuadro de dolor agudo, ¿no? Supuestamente por queriendo detectarse una pancreatitis aguda, pero resultan ser casos de pancreatitis crónica que llegan presentando dolor agudo, ¿no? Siguiente diapositiva. Y en cuanto a la mortalidad, ¿no? Tenemos este estudio global, regional y nacional, ¿no? Que ha sido desarrollado, ¿no? En un rango de entre 1990 hasta el 2019, ¿no? Publicado en las revistas de gastroenterología, ¿no? En el que se más o menos llegan a un ámbito global, ¿no? En el que básicamente el Perú ¿no? En un rango entre 40 y 45% de incidencia, ¿no? Por 100.000 personas de población, ¿no? Entonces vemos de que no tiene altos casos de, digámoslo así, de mortalidad de la pancreatitis, pero sí es bastante considerable, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y bien, en cuanto a lo que es la mortalidad también tenemos que tener en cuenta, ¿no? De todos estos tipos de pacientes con pancreatitis aguda, ¿no? Generalmente, como les estaba mencionando, un 80% generalmente son los que van a estar realizando una pancreatitis leve, ¿no? En el que no va a haber tampoco falla orgánica, no va a haber necrosis pancreática ni peripancreática, ¿no? Y de estos, pues obviamente solamente un 0,1% pues llegan, evolucionan hacia la mortalidad, ¿no? Y del resto, ¿no? Del 20% que sí llega a ser una enfermedad moderada, severa, ¿no? Con necrosis pancreática, con fallo orgánico, etcétera, ¿no?
Generalmente solamente un pequeño porcentaje de esta necrosis llega realmente a ser una necrosis, ¿no? Una infección. Solamente de ese gran porcentaje, ¿no? Solamente un 33% llega a ser una necrosis infectada, ¿no? Generalmente el resto de las necrosis pancreáticas que se logran ver, generalmente todas son estériles, ¿no? Y bueno, obviamente de las necrosis infectadas, que sí ahí tienen un alto índice de mortalidad, ¿no? Generalmente en estas, porque aparte de parte de toda la falla orgánica que ya de por sí acarrea todo el proceso de la pancreatitis, pues obviamente la mortalidad por una infección, ¿no? Puede ser, como le estaba mencionando, de gérmenes bastante severos, bastante fuertes, sí les va a acarrear un índice de mortalidad de un 15 a un 35%, ¿no? Eh, Digámoslo así, comparativamente con un 13% que se ve, pues, ¿no? En las necrosis que son estériles, ¿no? En pacientes que tienen una necrosis estéril. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a lo que son los factores de riesgo, van a ser variables de acuerdo al grupo etario de nuestros pacientes. Generalmente en pacientes jóvenes, en pacientes, incluso en pacientes eh, infantiles también, van a estar relacionadas más que todo con algunas patologías, por ejemplo, que son netamente congénitas, ¿no? Como el páncreas virisum, que sí les puede generar algún tipo de lesión que ocasione que tengan una pancreatitis, ¿no? O en el caso de las paperas, ¿no? Que son de etiología viral, que pueden generar también una pancreatitis aguda de tipo viral, ¿no? Ya en la mediana adultez, obviamente ya son mucho más frecuentes los casos de la litiasis vesicular, ¿no? También la obesidad, como consecuencia también a veces de otras cirugías como la cirugía bariátrica, ¿no? La posibilidad de tejido pancreatectópico o a veces las disfunciones del esfínter de Oddi, ¿no? O las patologías netamente parasitarias que también se han dado casos, ¿no? De pancreatitis causada por las obstrucciones que producen eh, los ascaris lumbricoides, ¿no? Tanto en la vía digestiva y que a veces migran hacia lo que es las vías biliares. Y en el caso de los adultos mayores, donde ya puede ver casos de pancreatitis aguda secundarias, ¿no? O sobreagregadas por un proceso de neoplasia pancreática o duodenal, ¿no? Ahora, muy independientemente de la edad, sí, en nuestro país también es bastante frecuente el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Las pancreatitis secundarias a lo que son el politraumatismo, ¿no? A otro tipo de patologías infecciosas y parasitarias como la salmonela, y obviamente ya en menores cifras, ¿no? Aquellas inducidas por drogas o en este caso, como les mencionaba, por los procedimientos de CEPRE. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, entremos ya un poco más de lleno a lo que es la clasificación de Atlanta. Generalmente, para este tipo de patologías tan frecuentes como lo que es la pancreatitis aguda, evolutivamente en el lapso, en el tiempo, han habido numerosos investigadores, etcétera, que han querido ya generar un estándar en cuanto a lo que es tanto la nomenclatura como la clasificación y la estandarización, pues este tipo de patología generalmente requiere que tenga una estandarización tanto de imagen y que vaya a la par con las diferentes escalas y estándares de evaluación que tiene la pancreatitis aguda, ¿no? Como ya ustedes conocerán, los criterios de Ransom, las escalas Apache y las escalas de IMRI, que generalmente son las que guían, ¿no? Lo que son los parámetros clínicos. Más también se requería una estandarización de lo que son las imágenes, ¿no? Entonces, como inicialmente, ya se verán en diapositivas más adelante, inicialmente en 1985 se inició con lo que es las escalas de Baltasar,
¿no? Baltasar, un cirujano, empezó a crear una escala de valoración, una escala de clasificación, ¿no? Para lo que son las diferentes etapas o diferentes hallazgos que se encontraban en la pancreatitis, ¿no? Inicialmente solamente se clasificó de esta manera, pero una clasificación un poco más subjetiva, ¿no? Era netamente visual, ¿no? Y generalmente era más cualitativa, pues, ¿no? Y donde no se contemplaba específicamente lo que es la necrosis, ¿no? O sea, el porcentaje de necrosis. Posteriormente, el mismo Baltasar fue el que mejoró sus investigaciones y generó, pues, una escala digámoslo así, de severidad en la que ya se incluía la necrosis, más no se incluía, o, digámoslo así, otras, o sea, solamente se incluía la necrosis, las lesiones netamente pancreáticas, más no se incluía las lesiones, los hallazgos fuera extrapancreáticos, que también son importantes para dar un valor predictivo y una categorización a la pancreatitis, ¿no? Y es así entonces que en 1992 se crea este sistema de clasificación universal, ¿no? Entonces, a partir del 2007 ya se genera este trabajo de clasificación, ¿no? De la pancreatitis aguda, ¿no? Y ya en el 2012 es donde la clasificación de Atlanta ya es prácticamente es un consenso, ¿no? Se llega a un consenso de una nomenclatura tanto clínica como radiológica, ¿no? Y que sea, pues, digámoslo así, el lenguaje común que hablen tanto radiólogos como gastroenterólogos, como cirujanos, ¿no? Que básicamente son intensivistas que también están dentro del manejo de la emergencia que es una pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, básicamente, esta clasificación de Atlanta nos va a proveer un sistema de reporte, nos va a proveer una estandarización de nomenclatura y que sea útil para la comunicación entre diferentes áreas. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, según esta clasificación de Atlanta, la pancreatitis mm, va a ser categorizada mediante estos tres criterios, ¿no? Uno que es el dolor abdominal, ¿no? Consistente con pancreatitis, ¿no? Es el dolor transfixiante, básicamente mesogástrico, ¿no? Que se irradia hacia la parte posterior del dolor clásico que ya todos conocemos, ¿no? El hallazgo de la amilasa sérica y la lipasa, que se elevan al menos en 3 veces el valor normal, que es lo que dice la estandarización, y los hallazgos, ¿no? Consistentes con pancreatitis aguda, tanto en imágenes, resonancia o ultrasonido, ¿no? Y en caso de hallazgos típicos, tanto clínicos como de laboratorio, bueno, no es requerido algún método de imagen para el diagnóstico, ¿no? En este caso. Entonces, importante en esto sí que tengan estos tres criterios, ¿no? Para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los criterios de la clasificación tanta básicamente se va a guiar en tres, digámoslo así, en tres ejes, ¿no? En cuanto a lo que son los tipos de pancreatitis, ¿no? El tiempo, en el tiempo, las fases en las cuales se va a desarrollar y básicamente la clasificación de la severidad, ¿no? Entonces, básicamente las fases se van a dividir en fase temprana y fase tardía, ¿no? Que básicamente va a estar dado por la línea del tiempo, que es en la primera semana. Durante la primera semana, que es la fase temprana, básicamente es la fase en la que generalmente se van a desarrollar, se va a distinguir, pues, ¿no? Si en el caso de la pancreatitis leve, que sin falla orgánica, y obviamente en esta primera semana básicamente es donde el paciente va a tener si es que llega a tener una pancreatitis moderada o severa, pues obviamente las fallas orgánicas van a ser bastante más severas durante esta primera fase, ¿no? Y de la fase tardía, a partir de la segunda semana,
incluso meses, ¿no? En la que todavía la pancreatitis va a estar dando bastantes manifestaciones, ya consistirían en la fase tardía, ¿no? Y en cuanto a lo que es la severidad, ¿no? Categoriza la pancreatitis como leve cuando no hay ningún hallazgo sobre fallas orgánicas, y en el caso moderado, ¿no? Donde ya hay falla orgánica menor a 48 horas, y cuando esta falla orgánica se prolonga más a 48 horas, ya la categoriza como un grado severo. Y generalmente, en cuanto a lo que son los tipos, sí existe digámoslo así, el punto de quiebre, el parteaguas, va a ser las 4 semanas, ¿no? Menores a 4 semanas, generalmente en cuanto a lo que es la pancreatitis edematosa, ¿no? Generalmente los hallazgos pueden ser, ¿no? En cuanto a lo que son la colección aguda, ¿no? De líquido peripancreático, ¿no? Y en el caso de la pancreatitis necrotizante, en, en menor a 4 semanas, generalmente lo que es más común es la colección necrótica aguda, ¿no? Que suele acompañar a la pancreatitis necrotizante, ¿no? Y ya superior al lapso de las 4 semanas, generalmente ya las complicaciones que se pueden hallar en el caso de las pancreatitis edematosas son los pseudoquistes, ¿no? Y en el caso de las pancreatitis necrotizantes, generalmente estas colecciones necróticas agudas tienden a formar una pared y a generarse una necrosis amurallada, ¿no? O lo que en sus siglas en inglés, ¿no? Wall en necrosis, que debería ser pues una necrosis amurallada, ¿no? Necrosis con paredes. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, algo importante que tenemos que conocer es cuáles son las imágenes diagnósticas que vamos a solicitar en un paciente con pancreatitis, ¿no? Básicamente tendríamos que hacernos 3 preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las que yo debo solicitar, ¿no? ¿En qué momento las debo solicitar? Y de acuerdo al índice de gravedad de mi paciente, cuáles son las que son las más apropiadas, ¿no? Entonces, eh, creo que lo más accesible dentro de un área de urgencias, obviamente es la radiografía, ¿no? De haber y de poder, si se podría solicitar, ¿no? Una radiografía de abdomen. Pero vayamos a que también si es que nos va a dar o no una adecuada información, ¿no? Y si realmente nos va a ayudar en cuanto al diagnóstico de una pancreatitis aguda, ¿no? Dentro de la radiografía de abdomen, lo más común es encontrarse dentro de una pancreatitis y que nos puede ayudar por lo menos en algo a saber dónde está localizado el problema en pacientes, por ejemplo, que tienen dolor bastante difuso y que no logran localizarse bien la etiología del dolor, ¿no? La posibilidad del dolor. Una radiografía de abdomen básicamente nos va a revelar un asa centinela, ¿no? Un asa centinela que puede estar ubicada en mesogastrio, ¿no? Y que básicamente nos puede estar indicando que la patología puede relacionarse a él, ¿no? La elevación del hemidiafragma, ¿no? Básicamente un hemidiafragma derecho o izquierdo que puede estar elevado, ¿no? Lo más común es que esté elevado el diafragma izquierdo, ¿no? Y generalmente también hablan de la presencia de fusión pleural izquierda, ¿no? Que es también uno de los hallazgos bastante frecuentes, ¿no? En el caso de que ya eh, sea una pancreatitis que tenga manifestaciones extrapancreáticas, la fusión pleural es una de las más comunes. Siguiente diapositiva, por favor. El ultrasonido, sí, es un método diagnóstico que está bastante, digámoslo así, es bastante de encontrar en todos nuestros centros de salud, ¿no? Desde los de primera atención
hasta los de tensión terciaria, si tenemos ultrasonido. Entonces, básicamente la misión del ultrasonido no es el diagnóstico de la pancreatitis, ¿no? Porque no siempre el páncreas va a lograr verse por ultrasonido. Hay un montón de factores que van a hacer que a veces no se pueda observar el páncreas, ¿no? Pero básicamente el ultrasonido, ¿en qué sí nos ayuda? Nos ayuda básicamente a valorar la litiasis vesicular. Ya hemos visto en las anteriores diapositivas que la litiasis vesicular es una de las grandes, factores y de los más frecuentes, que son los que van a originar una pancreatitis aguda. Entonces, en este caso, el ultrasonido nos ayuda a valorar la litiasis vesicular y básicamente ya una vez diagnosticada la pancreatitis, nos ayuda al seguimiento, ¿no? Y al control de lo que son las colecciones pancreáticas o peripancreáticas, ¿no? Y también nos sirve de guía para los procedimientos intervencionistas en el caso ya de las complicaciones tardías que pueda tener la pancreatitis aguda. Hay también en la valoración de la coledocolitiasis, pero bueno, también es dependiente de que si, del estado del paciente, pues, ¿no? Del estado del paciente, de la obesidad, que tenga el paciente, que eso obviamente nos va a limitar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la tomografía computarizada va a ayudarnos básicamente en resolver una duda diagnóstica, ¿no? Y sobre todo nos va a ayudar en si es que nosotros tenemos una sospecha de complicaciones, ¿ya? Siempre y cuando ya tengamos una pancreatitis aguda leve que no nos ha mejorado en 72 horas. Ya, es importante este lapso este periodo de las 72 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente en 72 horas es cuando nosotros vamos a empezar a ver los cambios que se empiezan a producir en el páncreas, ¿no? Previo a las 72 horas, no siempre puede haber elevación de la amilasa, puede haber elevación de la lipasa, mas no vamos a encontrar probablemente cambios en lo que es el parénquima pancreático, ¿no? Entonces, siempre las tomografías tienen que empezarse a solicitar a partir de las 72 horas, ¿no? De iniciado el cuadro, ¿no? Entonces, la tomografía sí nos va a ayudar cuando hay mala evolución clínica, ¿no? O si encontramos un paciente ya con un cuadro grave desde el inicio, ¿no? Y obviamente va a ser la gran aliada en la guía cuando ya decidamos hacer procedimientos intervencionistas, cuando vemos ya complicaciones, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como estábamos mencionando, qué imágenes diagnósticas debemos solicitar? ¿Cuáles y en qué momento, ¿no? Entonces, inicialmente, como les mencionaba, el primer método que sí tenemos que solicitar es el ultrasonido. Una ecografía abdominal obviamente nos va a ayudar a localizar básicamente el problema, ¿no? Si es que se trata de una litiasis vesicular, una colecistitis, una coledocolitiasis, que sea la que nos esté originando una pancreatitis aguda, ¿no? Nos sirve también para ver también si es que hay alguna otra patología extra que esté acompañando a nuestro paciente que sea la causante de que se deteriore mucho más su salud, ¿no? Y obviamente junto con la clínica se puede establecer y se puede ver si este paciente está en un grado leve o si ya está yendo hacia un grado moderado o severo, está cumpliendo estándares que puedan hacer de que este paciente se complique. Entonces ahí es donde realmente se va a solicitar la tomografía, ¿no? Entonces las imágenes tempranas de tomografía generalmente tienen que reservarse para cuando el diagnóstico no está claro, ¿no? Cuando el ultrasonido, cuando la ecografía no nos ayude mucho a establecer, digamos así, el diagnóstico o la probable causa, ¿no?
ahí tenemos que reservarlo para realización de tomografía, ¿no? Si el paciente no mejora clínicamente después de 2 a 3 días, ¿no? Si los síntomas persisten, ¿no? Entre 4 a 7 días después del ingreso, ¿no? Si notamos que el paciente se está deteriorando, pues obviamente sí se solicita una tomografía y sobre todo si tu paciente está ingresando en una insuficiencia orgánica persistente, ¿no? Sepsis o deterioro del estado clínico, ¿no? Entonces, esto es importante conocerlo porque también hay un uso y abuso de la tomografía en el manejo de pacientes con pancreatitis aguda, ¿no? Se realizó este estudio, ¿no? En cuanto a lo que es el uso versus el costo de lo que son, lo que es la tomografía. Y realmente se llegó a esta conclusión, pues, ¿no? De que el uso rutinario de imágenes no está justificado en pacientes con pancreatitis aguda no complicada, ¿no? Las imágenes tempranas no cambian el curso del curso hospitalario del paciente, ¿no? No por realizarle un estudio de tomografía tan temprano vas a hacer que el paciente evolucione mejor, ¿no? Entonces, siempre reservar un estudio tomográfico, como les mencionaba, a partir de los 2 a 3 días, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les estaba mencionando, ¿no? Esta es la clasificación de Baltasar en el 1985, que era una clasificación bastante subjetiva, ¿no? En la que si ustedes se dan cuenta acá, en cuanto a lo que son el grado C, a partir del grado C, ¿no? Donde dice que las alteraciones pancreáticas con afectación de la grasa peripancreática, pero no, y en el grado E incluso menciona 2 o más colecciones líquidas mal definidas, más no menciona acá, no habla sobre lo que es la necrosis pancreática, ¿no? Entonces, este fue uno de los motivos por los cuales se desarrollaron las siguientes clasificaciones, ¿no? Siguiente diapositiva. Esto es a lo que se llegó, ¿no? La siguiente clasificación de mortalidad. Esta es prácticamente la definitiva en la cual sí se considera tanto los cambios pancreáticos, la inflamación pancreática, ¿no? Las anormalidades, las colecciones líquidas, ¿no? Y sobre todo se toma en cuenta lo que es la necrosis de la grasa, de la necrosis pancreática. La necrosis pancreática, donde sí se le da una estandarización, ¿no? Eh, en cuanto a lo que es el 30%, ¿no? ¿Por qué sí el 30% y por qué no 50, 60, 70, ¿no? por ciento? En los diferentes estudios de investigación se ha llegado a la conclusión de que el 30% prácticamente es el parteaguas, ¿no? En los diferentes estudios estandarizados se ha dado cuenta de que no hay ninguna diferencia en, digámoslo así, predictores de severidad o de que vayan a deteriorarse mucho más pacientes en cuanto a lo que es pacientes que tienen una necrosis de 30% hacia arriba, ¿no? De 30%, 40, 50%, todos evolucionan y tienen el mismo grado de posibilidad de mortalidad, ¿no? Y que el parteaguas sí es menor en pacientes menores a 30%, ¿no? Que sí pueden tener una evolución mucho mejor, digámoslo así, mucho más menos posibilidad de mortalidad, ¿no? Entonces, siempre por eso es que se toma como un parteaguas el 30%, ¿no? Y obviamente acá en este tipo de escalas, que es la que ya adopta Atlanta, sí se toman en cuenta las complicaciones extrapancreáticas, ¿no? Como la citis, como el derrame pleural, ¿no? Las complicaciones vasculares, ¿no? Y obviamente ya lo clasifica a la pancreatitis en un grado leve, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que se encuentre de 0 a 2 puntos, moderada de 4 a 6 puntos, ¿no? Y la severa, pues de 8 a 10 puntos, en la que sí, obviamente vemos, ¿no? Que en cuanto a lo que es el grado de severidad, pues obviamente el grado de mortalidad también va aumentando, ¿no? Va avanzando. Siguiente, por favor.
Entonces, la valoración radiológica del páncreas básicamente tiene que valorarse lo que es la forma, el tamaño y la textura, ¿no? Obviamente que esto va a cambiar a lo largo de la vida, ¿no? En pacientes adultos mayores, el tamaño del páncreas disminuye, también la textura va a disminuir. Obviamente hay mucha infiltración grasa a medida que el paciente avanza de edad y obviamente eso también influye en cuanto al aspecto que puede adoptar el páncreas en los diferentes estudios tomográficos, ¿no? Generalmente el páncreas alcanza una atenuación de 40 a 50 unidades Hansfield, ¿no? En un estudio sin contraste, ¿no? Y va a alcanzar un realce máximo a la administración de contraste entre 40 y 45 segundos después de la administración del medio, ¿no? Y a esto es lo que le llaman, básicamente es la fase pancreática, ¿no? Que no es nada más que una fase arterial tardía, ¿no? Entonces, a tener en cuenta que en esa fase es donde generalmente se hace una adecuada evaluación del tejido pancreático. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vayamos primero por lo que es la evolución de la pancreatitis, ¿no? Generalmente la primera etapa en la que se va a encontrar un proceso de pancreatitis es la pancreatitis edematosa intersticial, ¿no? Como les mencionaba, es la pancreatitis que vamos a ver generalmente ya a partir del tercer día, ¿no? De iniciados ya los síntomas, porque ya empieza, digámoslo así, el proceso inflamatorio de la glándula, ¿no? Entonces es donde vamos a encontrar básicamente hay un engrosamiento focal difuso, o sea, de toda la glándula, o puede ser incluso focal, pues generalmente a veces hay pancreatitis que son generalmente solo de la cabeza, ¿no? O a veces cabeza-cuerpo, o puede ser completa, ¿no? Totalmente difuso. Y generalmente va a haber un realce homogéneo de la glándula, ¿no? Y que se va a ver de todas maneras de un aspecto heterogéneo, ¿no? Debido al edema, ¿no? Y generalmente alcanzando unidades de 80 a 150 unidades Hansfield con contraste. La grasa peripancreática puede encontrarse estriada, ¿no? Generalmente es donde está señalando, por ejemplo, la flechita donde vemos que la grasa peripancreática alcanza una densidad un poquito mayor, ¿no? Puede haber pequeñas cantidades laminares de tejido, de líquido peripancreático, ¿no? Generalmente en esta etapa es donde es un mayor porcentaje de pacientes llegan a esta etapa, ¿no? Simplemente acá el 80% generalmente quedan en pancreatitis edematosa intersticial, ¿no? Generalmente no suelen progresar a otros estadios. Siguiente diapositiva, por favor. Uy, ya. Y bueno, obviamente en lo que es la resonancia magnética, en las fases T1, ¿no? Generalmente es donde nosotros vamos a poder ver también, ¿no? Como en esta diapositiva que vimos, ¿no? El páncreas que se ve aumentado de su diámetro, en todos sus diámetros. Generalmente acá vemos que tiene un mayor aumento en lo que es el cuerpo, ¿no? En el cuello y el cuerpo de la glándula. Y que obviamente en esta fase T2, que es nos ayuda a valorar mucho mejor porque nos ayuda a ponderar lo que son los tejidos, lo que es el líquido, ¿no? Que generalmente lo vemos acá mucho más brillante, ¿no? Lo vemos más hiperintenso, ¿no? Y que donde está, por ejemplo, señalando la flecha amarilla, estamos viendo de que se puede observar, ¿no? La presencia del líquido peripancreático, ¿no? Hay una escasa cantidad de líquido peripancreático, ¿no? A nivel de lo que es el cuello, el cuerpo, incluso la cola, ¿no? Y que estamos viendo que esté en nivel un poquito más cerca a lo que es la fascia lateroconal, ¿no? Que se está acompañando y que incluso llega a discurrirse en el espacio pararrenal anterior, ¿no? Entonces hay presencia de líquido libre, escaso, pero lo que llama la atención es la heterogeneidad, ¿no? De la glándula pancreática. Siguiente diapositiva, por favor. Y obviamente en estas primeras 4 semanas, porque obviamente la pancreatitis edematosa es de menos de 4 semanas, es en la primera fase, en la primera etapa, también podemos ver lo que es la colección aguda de líquido peripancreático.
En las anteriores imágenes estuvimos viendo que sí había pequeñas cantidades de líquido peripancreático, pero obviamente hay- al aumentar el proceso inflamatorio y al haber muchísimo más acumulación de líquido, empieza a verse estos pequeños pozos, estas pequeñas colecciones, ¿no? Que por ejemplo acá en la flecha blanca estamos viendo que se están acumulando acá, ¿no? Adyacentes a lo que es la cola pancreática, ¿no? Entonces, generalmente son estas colecciones ya muchísimo mayores de líquido que se va a encontrar rodeando el páncreas, ¿no? Entonces va a distinguirse porque van a ser áreas homogéneas, van a ser de baja densidad, una densidad líquida, o sea, de 0 a menos de 30 unidades Hounsfield, ¿no? Y básicamente, como lo dice colección aguda de líquido, solamente va a tener esta densidad líquida, no tiene componente sólido. Entonces, netamente, nosotros lo vamos a identificar por eso, por su densidad, ¿no? Entonces, como no tiene componentes sólidos, no tiene componentes necróticos, pues obviamente va a ser netamente más hipodenso. Entonces, lo que le caracteriza es que no tiene pared definida, ¿no? Que lo va a diferenciar del resto de hallazgos que vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces, como al ser líquido y al tener densidad líquida, obviamente se va a adaptar a los planos faciales del retroperitoneo, ¿no? Entonces a la celda peripancreática, va a rodear en este caso como esta colección que estamos viendo acá en el pararrenal anterior, toma la forma del pararrenal anterior, ¿no? Entonces, esta es una colección aguda de líquido peripancreático, ¿no? Siguiente diapositiva. Y ya cuando hablamos de lo que son las complicaciones o los hallazgos tardíos, ya vamos a ver cómo esta colección, ¿no? Que es el pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste pancreático ya es una complicación tardía que vamos a verla por, en la etapa mayor de 4 semanas, ¿no? Básicamente es una pseudoquiste, es, como su nombre lo dice, es una colección líquida, pero que va a estar rodeado ya por una pared bien definida, una pared fina, bien definida, ¿no? Y que va a tener un contenido netamente líquido, ¿ya? Netamente va a ser hipodenso, no va a contener elementos sólidos que la va a distinguir obviamente de la colección, por ejemplo, de la colección amurallada, ¿no? Con la que se podría confundir, pero con la que se va a distinguir porque esta colección de pseudoquiste es netamente líquido, ¿no? No tiene detritus, no tiene ningún, ninguna imagen sólida en su interior, ¿no? Entonces es un evento que puede desarrollarse, pero generalmente a veces suele, eh, perpetuarse a veces en algunos pacientes y puede llevar a la posibilidad de que se tenga que hacer algunos procedimientos intervencionistas, ¿no? Para lo que es el drenaje percutáneo, por ejemplo, ¿no? En el caso que persista en algunos pacientes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya en cuanto a lo que es la resonancia magnética, ¿no? En este caso estamos en un corte, en una secuencia en T2, ¿no? Y en el que vemos esta imagen de aspecto quístico, paredes definidas, delgadas, ¿no? Y que está presentando un contenido líquido homogéneo, ¿no? Como podemos ver, es un contenido homogéneo, no se ven detritus, no se ven imágenes sólidas en su interior y corresponde a un pseudoquiste pancreático, ¿no? De igual forma ya en esa es la misma imagen, pero ya vista en un corte netamente coronal, ¿no? Donde podemos evidenciar también, ¿no? Confirmar que son paredes delgadas y que presenta un contenido homogéneo en su interior. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, ok. Y como les mencionaba ya en esta etapa, en lo que es la pancreatitis necrotizante, ¿no? Que es, digamos así, la forma un poco ya más severa de la pancreatitis, ¿no? Que va a ser del 5 al 10%, ¿no?
puede ser pancreática, puede ser también peripancreática, o sea, de la grasa peripancreática, o puede ser de ambas, ¿no? En el caso ya más severo, y que sí, generalmente es lo más frecuente, pues, ¿no? Que sea de ambas, ¿no? En que el que sí vamos a encontrar una hipodensidad parenquimatosa, allá esas áreas necróticas ya no realzan al contraste porque ya están necróticas, ¿no? Y en este caso, estos pacientes ya tienen una tasa de morbimortalidad mucho mayor, ¿no? Básicamente ya acá este tejido necrótico bien puede licuefactarse, ¿no? Puede permanecer ahí, como le estaba mencionando, como una necrosis estéril, o puede permanecer ya como puede infectarse y puede ocasionarse, ¿no? Una pancreatitis necrotizante y con infección, ¿no? Siguiente diapositiva. ¿No? Entonces, en este caso, en estos cortes de resonancia magnética, básicamente lo que estamos viendo, estas áreas que están señaladas con las flechas en amarillo, son las áreas netamente necróticas, ¿no? Como podemos ver en esta fase, en la segunda imagen, que es un T2 FATSAT, podemos ver esas pequeñas áreas más hipointensas, que básicamente son las que no están realzando a la administración de gadolinio, ¿no? Y correspondería a zonas necróticas dentro del páncreas, ¿no? Tanto a nivel de la cabeza como la cola del páncreas. Siguiente diapositiva. Y como parte de lo que son las complicaciones, tenemos lo que son las colecciones necróticas agudas, ¿no? La necrosis sí puede afectar al parénquima pancreático, esto sí se va a ver en las primeras 4 semanas, ¿no? Puede afectar al parénquima pancreático, tanto también a los tejidos peripancreáticos, como ya les mencionaba, y generalmente estas no van a tener una pared definida, ¿no? Digámoslo así, en estas primeras 4 semanas digámoslo así, es la colección que se va a empezar recién a organizar, ¿no? Vemos un área completamente heterogénea, ¿no? Vemos estas zonas en las que prácticamente no hay realce al medio de contraste, ¿no? Y que generalmente acá le estamos viendo con esta marca, con esta cruceta, ¿no? Y que son netamente heterogéneas y contienen tanto material sólido necrótico como líquido, ¿no? Y posteriormente va a evolucionar en lo que son las colecciones amuralladas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Prácticamente esta es la complicación que se ve más allá de las 4 semanas y digámoslo así, esta es la evolución del proceso que vimos en el anterior paciente, ¿no? Que este tejido necrótico ya se organizó, ya tiene una cápsula que lo está rodeando, ¿no? Que a diferencia de, como hemos visto en el pseudoquiste, no es netamente líquido, tiene bastantes pequeñas imágenes hiperdensas en su interior, ¿no? Que básicamente nos están diciendo que esto no solamente es contenido líquido, sino también tiene detritos en su interior, ¿no? Tiene una densidad heterogénea, ¿no? Y obviamente tiene esta cápsula gruesa, que a diferencia de lo que es el pseudoquiste, que era una cápsula fina, delgada, esta cápsula la vemos gruesa, ¿no? Es captadora de contraste, ¿no? Y es la que caracteriza a esta colección necrótica murallada. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Y que vemos acá en estos cortes de resonancia magnética, ¿no? Tanto en T1 como en T2 FATSAT, donde estamos viendo, pues obviamente, esta imagen de bordes irregulares, ¿no? Paredes gruesas, contiene en su interior material heterogéneo, ¿no? Que tiene una señal baja, ¿no? Y que correspondería a una colección necrótica amurallada, ¿no? Igualmente es señalado con la flecha amarilla. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso a grandes rasgos vendría a ser lo que en imágenes queremos mostrar, ¿no? Han quedado muchas otras, digámoslo así, cosas que quisiéramos exponerles, ¿no? Algunos casos de repente, pero
en aras del tiempo que ya se cumplió, sería todo en cuanto a esta ponencia, ¿no? La siguiente diapositiva, encontrar lo que son la bibliografía, ¿no? Bueno, sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Les agradezco por esta ponencia.